Lección número 7. La lección número 7. Déjame ver acá un ratito. Ya, acá está. Ok. Estoy tratando de hacer algo acá. Un ratito nomás que estoy tratando de hacer algo. Ok. So, vamos a empezar con la lección número 7. Oremos, mamita. Ya, Señor, te damos las gracias por este día, por todas tus bendiciones. Especialmente las gracias porque tu palabra es la que nos da vida, porque estás transformando, renovando nuestra mente de los pensamientos nuestros a tus pensamientos. Señor, gracias porque tú no nos limitas a lo que nosotros podemos entender o lograr o obtener, sino que está todo basado en lo que tú quieres para nosotros, en los sueños que ya tienes preparado para nosotros. Ayúdanos, Señor, hoy día, mientras que estamos haciendo este estudio, para poder escuchar tu voz, pero también para poder aprender cómo ponerlo en aplicación en nuestra vida y recordar durante la semana, Señor, esta palabra, que no se vaya a oídos sordos, sino dejar que sea tu Espíritu Santo que nos enseñe y nosotros podamos en aplicación todo esto en nuestra vida. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos bendición y protección para Lía y para Jessica. En el nombre de Cristo. Amén. Ok, vamos a la lección número 7. Ya me puse la base. Okidoki. Bueno, la lección número 7 va a la par con la lección número 6 que hicimos la semana pasada. Pero voy a hacer, mientras que voy cubriendo lo que hemos leído, más adelante vamos a leer escrituras, pero está hablando acerca de que el único poder que Satanás tiene es el engaño, el mentirnos. Ese es el único poder que tiene. La gente vive asustada de lo que Satanás puede hacernos, de que no te metas a hacer esto, lo otro, aquello, porque vas a molestar a Satanás. Sabemos de que cuando estamos sirviendo nos estamos poniendo adelante, como se dice en toda la guerra, adelante, y somos marca directa del enemigo de venir a atacarnos. Pero no por eso nosotros vamos a intimidarnos, porque más es el poder que tenemos, que nos ha dado Dios a nosotros. El enemigo no tiene poder, solamente el poder que nosotros le entreguemos. Satanás no tiene el poder ni la autoridad para obligarte ni obligarme a mí a hacer absolutamente nada. Así que cuando viene gente y dice, ay, es que no tengo el poder para dejar de hacer esto, no puedo dejar y puntos suspensivos, ya sea un hábito o un vicio o algo que nosotros sabemos de que está mal y decimos, no tengo el poder de dejar de hacerlo o de hablarlo o de actuar en eso. Es mentira, porque nosotros tenemos todo el poder y la autoridad para hacer algo y el enemigo no puede forzarnos a hacer nada. Tampoco es cierto de que el enemigo vino y me hizo hacer esto o me puso esto en la cabeza. La culpa la tiene él. Eso viene desde Adán, de echarle la culpa a Satanás y no asumir la responsabilidad de que nosotros tenemos la capacidad de poder decir no, que caemos, que no lo hagamos. El Señor nos ayuda a hacer ese cambio siempre y cuando nosotros estemos haciendo nuestra parte, pero no trae condenación. Satanás no tiene ese poder ni ningún poder. El problema es cuando uno le hace caso a sus mentiras, cuando no conocemos la verdad, cuando estamos ignorantes de quiénes somos en Cristo y el poder que tenemos. Ahí es donde le estamos dando el poder a Satanás, porque la ignorancia es la que está permitiendo que Satanás pueda venir y poner ideas en la cabeza de esto es lo que Dios dice. Satanás cree en Jesús. Él cree en Jesús. No, cuando alguien viene y dice, yo creo en Jesús, yo también soy cristiano. Satanás cree en Jesús. Si no creyera en Jesús, él no se rendiría ante la autoridad y la potestad de Jesús. Él cree en Jesús y también se somete a la autoridad de Jesús cuando él le está dando a él esa orden de someterse. Sin embargo, la diferencia está en que si es que una vez que nos convertimos en hijos de Dios,
nosotros no solamente creemos en Jesús, sino que nosotros nos convertimos en sus seguidores, creemos a Jesús y lo que Él nos está diciendo a nosotros. Nosotros tenemos que dejarle de dar el poder a Satanás, como también dejar de darle la autoridad de venir a dominarnos. Por eso dice la Biblia que tenemos que resistir las acechanzas, el engaño, la mentira, la falsedad que el diablo trae a nuestras vidas. Mami, si pudieras buscar en la escritura, se me salió la marca de mi página, acá está. Si pudieras, por favor, buscar Génesis, no, Salmos 115, versículo 16. Y mientras que tú lo buscas, porque estamos aquí solas, voy a leer este pedacito. ¿Sí? ¿O quieres que te espere? Te voy a esperar mejor. ¿Salmos qué número? 115, versículo 16. Ah, ya. Tú tienes tu libro ahí, ¿verdad? Sí, acá Ok. lo tengo. Y solamente da la referencia, pero no da la escritura. Ok, pero todavía no lo leas, nada más para que estés lista. Salmos, espérate, sigo. Ya ni me acuerdo qué número de página era. Espérate. Que los libros se... Eso lo voy a poner para abajo, que no tengo que agarrar. Salmos, está acá. 744. ¿Sabes esto? 744. Ya. 115 dijiste, ¿no? Sí, versículo 16. Pero Sí. ahí quédate, no lo leas todavía, es para estar Ya, lista en la siguiente ya. sección. Avísame cuando ya llegaste para leer esto que quiero compartir. Salmos 115. Ya. 115 y no sé qué número dijiste, es el que dijiste, El pero versículo 16. versículo 16. Ya. Ok, voy a leer este pedazo que me gustó mucho que dijo Andrew en el libro. Dice, le dije, déjame decirte cómo lo puedes vencer. Haz lo que se supone que debes hacer, pero que no sientes ganas de hacer, pero sabes que tienes que hacerlo. Haz eso todos los días. O sea, aún a pesar de cómo nos sintamos de que hoy día no me siento con ganas de ir a ministrar a alguien, o de ofrecerle amor, o de sonreír a la gente, o de hablar con la gente. La idea no es de cómo nos sintamos. La manera de vencer es que ¿Y dónde hagamos. está eso aquí? Te estoy Está en leyendo. por qué vino Jesús, ¿no? No, estoy leyéndote una parte, un párrafo de lo que Andrew escribió en este capítulo. Bueno, pero no dices de la página, ¿no? Es que las páginas son diferentes. De repente tienes en la 95, de repente es la misma, y si no lo es, puede ser diferente. Pero escucha, Vaya. ¿no? Ya. Dice aquí, haz lo que se supone de que debes hacer, pero que no sientes ganas de hacer, eso lo vas a hacer todos los días. Aún a pesar de que no tengas ganas de hacerlo, ahí está la clave de poder vencer al enemigo. Hacer lo que uno sabe que tiene que hacer, aún a pesar de que uno no tenga ganas de hacerlo. No, Ujú. no sientas ganas de hacerlo. Hazlo todos los días. Si empezaras a obedecer y a entregarle tus acciones al Señor, entonces Él dominaría más de tu vida. Por eso la Biblia dice que tienes que resistir los engaños y las mentiras y las falsedades del diablo. Esa es la clave. Hacerlo aún a pesar de que uno no tenga ganas de hacer algo, cuando sabes que tienes que hacerlo. Como Dios le había dado el dominio al hombre de aquí en la tierra, él no podía intervenir y arreglar todo el desorden que existía, como estaba en Génesis 1. Pero como Dios es el creador y eres el dueño,
siempre ha tenido el derecho y el privilegio de destruir su creación. No lo ha hecho. Sabemos de que durante el diluvio sí se destruyó casi todo porque dice ahí de que era demasiada la maldad. Solamente Lot y su familia fueron salvos. Sin embargo, Dios no tenía la autoridad de intervenir en los asuntos del hombre y cambiar las cosas. Solamente hasta que Él dijo, pondré el arco iris como una señal, mi promesa hacia ustedes de que no voy a destruir más la tierra, de que no voy a destruir nada, aún a pesar de que la humanidad esté perversa. ¿Podría leer Salmo 115, versículo 16, que fue el que encontraste? Sí, ya. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Ujú. Nosotros lo hemos recibido, nos lo ha entregado a nosotros. Sin embargo, aún a pesar de que la humanidad no usó esa autoridad como Él quería que la usáramos, Dios habría sido injusto a sí mismo y deshonesto a su propia palabra si hubiera venido a hacer eso, a destruirlo todo. ¿Por qué? Porque Él nos lo dio a nosotros. Es como decir, mira, te regalo a ti un carro, ¿verdad? ¿Y qué haces? Que tú más adelante, vamos a suponer en 6 meses, vienes y me dices, creo que ese fue el ejemplo que usó Andrew, ¿no? Vienes y dices, ¿sabes qué? Quiero vender el carro, necesito dinero. No me tienes por qué venir a pedir permiso para venderlo. Yo te lo he regalado. Es lo mismo sucedió. Dios nos ha entregado a nosotros la tierra. Él no tiene ninguna autoridad de poder decir, regrésamelo. ¿Sabes qué? No lo estás tratando bien, no lo estás cuidando. Porque el momento en el que él hace eso, él estaría convirtiéndose en mentiroso, no estuviese respetando su propia palabra y autoridad de habernos dicho, te lo doy a ti, ustedes gobiernen sobre esa tierra. Es por eso que Dios tuvo que convertirse en un hombre, porque si no, él estuviese faltando a su propia palabra. Y aquí también me interesó mucho lo que decía Andrew. Voy a leer esto que dice, el meollo del asunto es la autoridad que se le dio a los seres humanos. Dios no tenía un cuerpo físico, o sea, Juan 4:24 dice eso. Por lo tanto, no tenía la libertad de actuar sin restricciones en la tierra. Él se tuvo que convertir en un hombre. Jesucristo, la palabra hecha carne, el Dios, el hombre, se tuvo que convertir en una persona física para poder tener autoridad en esta tierra. Juan 4:24, no te voy a pedir que lo leas, pero eso está en este capítulo, dice de que Dios dijo, ¿hay algún justo? Y dijo, no hay nadie. O sea, no le quedó otra más que decir, ok, la única solución es enviar a mi único hijo, siendo Dios, a que Él sea el justo, a que Él sea el que nos dé a nosotros la vida. Amén. 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 Jesucristo, la palabra hecha carne. Como no había ninguna pecado, y acá está en esta sección, si quieres lo puedes leer tú misma, está en el mismo capítulo, en el libro, no sé si tendrás la misma página o no. Yo recuerdo haberla visto. En el libro, Sí, creo que sí está. Déjame ver. Si no está, no hay problema. Sí, en la página 96. dice que dice, ¿por qué vino Jesús? Sí, abajo vas a ver la escritura de Ezequiel 22:30. ¿Lo ves casi? Isaías, Sí, ese ya, párrafo de la escritura la vas a leer, pero dame un ratito. ya. Lo que está diciendo es, como no había ninguna persona sin pecado que fuera pura o capaz de traer la justicia de Dios a la tierra, entonces Él mismo tuvo que venir y salvarnos como Dios. Ahora sí, lee por favor Ezequiel, ¿qué es lo que dice ahí? Busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pudiese en la brecha, pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Ujú. Dice ahí que Él buscó entre los hombres, a ver, ¿hay algún justo? ¿Hay alguien que pudiera tener ese rol de ser justo, de salvar? No había nadie, no hubo nadie.
Como no encontró ni uno, como no lo halló, entonces vio que no había ningún hombre y dijo que lo salvó su brazo, le afirmó su misma justicia, dice en esa escritura. Él O nos, sea, ¿qué quiere decir con eso de que le salvó su brazo? lo que quiere decir es, Dios buscó entre los hombres y dijo, ¿hay alguien que tenga la justicia perfecta a mi nivel de justicia santa? Para decir, esta persona puede venir y hacer la brecha, construir eso que se ha roto debido al puente del pecado. ¿Hay alguien que pueda tomar el rol redentor para la gente? Y no encontró a nadie. Dice ahí que dijo, no hay nadie para que yo no destruya la tierra, porque estaba llena de corrupción debido al pecado del hombre. Entonces dijo, no hay a nadie, vi que no había ni un solo hombre, y dice aquí, se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, no hubiese nadie que dijera, yo puedo levantar mi brazo y decir yo, no había nadie. Entonces, él afirmó su misma justicia. Por eso dice, Jesús no pecó en absolutamente nada de lo que hizo en la tierra. Es el único hombre que vino, se hizo hombre y nos mostró a nosotros que sí se puede vivir sin pecar cuando uno está en completa comunión con Dios y se somete al Señor. Pero la diferencia está en que ahora no tenemos que estar viviendo machacándonos y poniendo condenación en nosotros por no poder lograr tener esa perfección. Vivimos por gracia, dice en Efesios 2, versículo 8 y 9, que es por gracia, a través de la fe. No es por las obras que nosotros hagamos. Yo puedo hacer muy buenas obras todo el día, pero absolutamente nada de eso impresiona a Dios. Nada de eso va a hacer que Dios diga, esta hija que tengo es mejor que los otros. Nada, porque todo es por la gracia de Él, a través de la fe en Él. Haber puesto esa fe en el único que es santo. Amén. Amén. Dice, Dios creó el cuerpo físico que Jesucristo iba a habitar, declarando palabras por un periodo de 4000 años a través de hombres ungidos. O sea, por 4000 años Él estuvo dando profecía tras profecía. ¿Y dónde lo vemos en el Antiguo Testamento? Una y otra vez, Isaías, diferentes libros del Antiguo Testamento se escucha que Dios está anunciando la venida de Jesús. Desde la creación del mundo, desde Elohim, desde el Génesis capítulo 1, estaba anunciando la venida y ya luego esas palabras, las palabras de Dios son las que dieron concepción a María para que ella pudiera tener al bebé. Esas palabras que Dios habló trajo vida, trajo ese, lo que se necesitaba para que pudiera ella concebir ese bebé en su vientre, sin que hubiese un hombre humano para hacerlo. ¿Por qué tenía que ser de esa manera? Porque dice también en la palabra que es a través del hombre, del varón, que uno está no solamente procreando, sino que uno está pasando lo que el padre trae, lo pasa al hijo, es a través del hombre. Entonces el hombre tenía que ser perfectamente santo para poder no pasar el pecado que venía trayendo del hombre. Por eso es que no podía ser José el que procreara a Jesús, que era el esposo de María. Tenía que ser Dios mismo el que enviara su semilla santa a través de la Inmaculada Concepción. Es por eso que Jesucristo tuvo la autoridad en la tierra para hacer lo que hizo, por la manera en que él nació. Dios no hubiera podido lidiar con Satanás directamente sin violar su palabra, porque les había dado autoridad sobre la tierra a las personas con cuerpos humanos. Y dicen, voy a leer Juan 5, versículo 26 y 27 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. También le dio autoridad de hacer juicio porque Él es el Hijo del Hombre. Así que cuando Jesucristo dijo que el Padre le había dado esa autoridad para hacer juicio porque Él era el Hijo del Hombre, se estaba refiriendo directamente al hecho de que tenía un cuerpo físico. Yo nunca me había puesto a pensar en eso, de que el hecho de que nosotros tenemos un cuerpo físico nos da a nosotros
la autoridad que tenemos. Por eso es que los ángeles no pueden tener esa autoridad que tenemos, porque ellos no tienen un cuerpo físico, lo tenemos nosotros, seres humanos. Eso nos da a nosotros la autoridad. Él siempre tuvo el poder como creador, pero no tenía la autoridad para usar ese poder porque no tenía un cuerpo físico, un cuerpo de carne. Entonces, para poder recibir esa autoridad tenía que convertirse en hombre. Y él limitó su propia autoridad y poder cuando nos lo dio a nosotros, porque él nunca quebranta su palabra. Es maravilloso, ¿verdad? Sí. O sea, jamás me he puesto a pensar en eso de que es Él el que nos ha dado a nosotros la autoridad y es a través del cuerpo que traemos nosotros. Por eso es que mucho más razón que nosotros tenemos que ser buenos administradores de este cuerpo que tenemos, porque este cuerpo que nos lo ha dado Él a cada uno de nosotros, tenemos que cuidarlo porque es el que representa la autoridad, nos ha dado la autoridad para poder movilizarnos aquí en la tierra. Jesucristo entró al reino del diablo y lo destruyó. Él despojó a Satanás de toda autoridad de poder y lo redujo a un don nadie, a cero. Sabes que no tienes nada de poder. No lo tenía, pero el poder de la mentira y de engaños que él traía, lo que él contaba con que iba a vivir a sus anchas, como se dice, Ujú, fue destruido cuando Jesucristo ujú, nos redimió a nosotros. Nosotros como seres humanos vemos todo de un pasado, presente y futuro. Y nos limitamos en la cabeza a que todo tiene que ser así. Este fue el pasado, vino Jesús, me perdonó y todos mis pecados del pasado han sido perdonados. Pero en el tiempo de Dios no hay tiempo. Él nos ha perdonado por lo del pasado, por lo que va a haber en el 2030, por lo que hay hoy día en el 2023. Él nos ha perdonado todo, todo ese trecho. Nosotros somos los que estamos limitados a, sí, pero vino y me perdonó hasta que yo vine a Cristo y ahí es donde ya empezó todo de cuenta cero y de ahí comenzamos de nuevo. Y no es así. Ahí es donde viene la condenación del demonio, es la mentira del demonio. Nosotros hemos sido santificados, hemos sido redimidos por Cristo. Eso es hoy día, mañana, hasta que nos muramos, durante todo el tiempo que estamos aquí en la tierra. Y eso no quiere decir que no nos da a nosotros la licencia de poder ir a hacer lo que querramos, sino que nos da a nosotros el saber de que no tenemos por qué vivir en condenación, que aún a pesar de que caigamos en pecado y sigamos tratando de actuar de la manera en que Él, que es a la altura de Dios, sabemos que aunque no lleguemos a ese nivel, Él no está mirando nuestras obras o lo que nosotros querramos convertirnos como la manera en que nosotros vamos a lograr esa santidad. Él lo está haciendo simplemente porque dice, mi hija me ama. No importa que ella esté tratando, no, yo la amo y ella me ama y nos ve preciosos y nos ve limpio y puro porque está mirando a Jesús. Él nunca mira a Carmen directamente. Cuando el Padre está mirándonos, mira a Jesús y Jesús es el que está mirándonos a nosotros. Mira la obra que Jesús hizo en la cruz. O sea que todo este pecado ya se borró desde ese mismo segundo. Nuevamente, eso no nos da licencia a nosotros de ir a hacer lo que querramos. Nosotros lo obedecemos no por lograr algo, sino por amor a Él. Regresando a Satanás. Él despojó a Satanás de toda la autoridad y poder y lo redujo a un don nadie. Si nos sometemos a Él, estamos haciendo lo mismo que Adán y Eva hicieron. Estamos entregando nuestro poder y nuestra autoridad de humanos. Satanás no puede hacer nada si es que nosotros no le damos el consentimiento o la cooperación. Esa es la diferencia. ¿Tienes alguna pregunta en eso? no, está bien claro. Ok, chévere. Ahora, ok, voy a hacer unas cuantas preguntas. ¿Qué tal si leemos unas escrituras? Ya, ¿Está bien? sí, como que no. Ok. Hay que buscarlo nomás. Hay que Sí, avisarlo. tú puedes ir buscando, aunque creo que ya lo tenías ahorita, que leíste hace un rato, leíste Ezequiel, ¿te acuerdas? Ezequiel, no he leído hace rato. En el libro, En el libro Salmos, me has dicho. no, en el libro te dije en la página 96, Ah, ya, sí. ya. Ezequiel.
Entonces, volviendo a esa escritura, de acuerdo a esa escritura, ¿encontró Dios a algún hombre que se pusiese en la brecha delante de él? No, no encontró a nadie. Exacto, no encontró a nadie y es por eso que envió a Jesucristo, porque no encontró a nadie. Sí, no Ah, encontró a nadie. ajá. Si puedes buscar Juan 4:24 y yo voy a buscar otra escritura para la Ok. siguiente. Me avisas cuando la encontraste. Ok. Cuando dice San Juan, ese es Juan, ¿no? Sí, 13:27. Ya, dijiste 4:24. sí. Un ratito. Ya, acá está. Ok. So, la pregunta es, ¿por qué no lo lees, por favor? Ya, dice, Dios es espíritu y los que le adoran los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ujú. Déjame buscar otra versión de la Biblia. So, Dios es espíritu y los que le adoran en verdad, ¿verdad? Ujú. En espíritu y en verdad En espíritu y en verdad es necesario que adoren. es necesario que adoren. Ok, en otras escrituras dice Dios es espíritu, ¿verdad? Ujú, Los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Entonces, ujú, ¿quién es un espíritu? ujú. La pregunta es, ¿quién es un espíritu? Dios, Dios es un espíritu. Dios Ujú. es espíritu. Dice en otra, me gusta esta otra versión que dice, Dios es espíritu y los que Hoy, le hoy, adoran, perdón, ¿qué dices? en esta otra versión que voy a leer dice, Dios es espíritu y los que le adoran para que lo adoren como se debe, tienen que ser guiados por el espíritu. Está bonito eso. Ese Ser de que acá es como quien dice, eh, te dice lo, como debe, no directamente, pero cómo debes de estar, ¿no? Pero el que tienes sí, tú es mejor, más directo. dice, se acerca el tiempo en que los que adoran a Dios, el Padre, lo harán como se debe, guiados por el Espíritu, porque así es como el Padre quiere ser adorado, y ese tiempo ya ha llegado. Entonces, cuando estamos adorando, uno simplemente se imagina que estoy levantando mis brazos, estoy adorando a Dios, y nosotros nos olvidamos de que todo ese acto que está sucediendo no es simplemente porque nosotros hemos decidido vamos a adorar a Dios, es porque Dios mismo nos ha dado su Espíritu Santo y nos está guiando a que vamos a adorar al Padre, vamos a adorar a Dios, vamos a adorarle. Es Él mismo el que está tomando la iniciativa para que lo hagamos, aun a pesar de que nosotros estemos diciendo, pero soy yo la que estoy hablando. Sí, pero es el Espíritu Santo el que te ha puesto ese deseo y tú has respondido. Es maravilloso.
no está usando puppets para hacer lo que quiera. Nosotros tomamos la decisión de si sí o si no, pero la diferencia está en que nosotros, al momento en que nosotros estamos obedeciendo, en obedecer ese llamado, estamos nosotros cumpliendo estamos simplemente respondiendo a lo que el Espíritu Santo ha puesto en nosotros, adorar al Padre. Ujú. Isaías 59:16 dice, y vio que no había hombre y maravillóse que no hubiera quien se interpusiese y salvólo. Bueno, espérate, que este versículo está bien, voy a leer en otro versículo, en otra versión, mejor dicho. Dice, vio que no había nadie y se asombró que no hubiera quien intercediera, hablando de Dios cuando se puso la escritura que hablamos hace un rato, que estaba buscando, ¿habrá algún justo? ¿Habrá alguien? Y dijo, no vio a nadie. Se asombró que no hubiera quien intercediera. Entonces su brazo le trajo salvación. Pero Déjame acá ver. dice también, como no había ninguna persona sin pecado que Ajá, fuera pura y capaz de traer la justicia de Dios a la tierra, él mismo tuvo que venir y salvarnos. me encantó ese. Me Ujú, encantó. Eso está bien clarito. ujú, Se decidió a usar su propio poder, dijo no puedo, pero nos envió la salvación a sí. través de Jesús. Amén. Ahora, otra escritura que también mencionan aquí está en Lucas 1:38. Cuando estaba hablando el ángel a María y le dijo, vas a concebir a un hijo. Aún a pesar de que ella no estaba casada, ella pudo haber tomado diferente dirección en qué va a hacer con esa palabra que Dios le daba. Sin embargo, ella con la humildad que traía, ella dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y me encanta esa escritura, es algo que me ministra mucho porque esa es recuerdo esa escritura de, aún a pesar de que Dios te diga, hay algo imposible que se viene a tu vida, hay algo imposible que te voy a pedir que hagas, hay algo imposible humanamente hablando que va a suceder, tenemos la opción de decir, no puede suceder porque humanamente hablando eso no sucede. Humanamente hablando yo no puedo hacerlo. Humanamente hablando lo que me estás diciendo o lo que sea que va a suceder, pues no, solamente se basa de acuerdo a mis capacidades, pero no a lo que tú dices que vas a hacer. Podemos optar esa opción o podemos optar la opción de María de decir que se haga conmigo conforme a tu palabra, de acuerdo a lo que tú digas. Es que es la palabra de Dios, esa es la revelación que el Señor me está ayudando a entender un poquito más, que cuando estamos hablando, nosotros lo tomamos como palabras, pero y tenemos ese poder en las palabras que salen de nosotros. Pero cuando Dios está hablando, esa palabra tiene vida para transformar, tiene poder porque viene palabra con el Espíritu de Dios que está saliendo. Y cuando Él dice, voy a hacer esto, no solamente lo cubre con la integridad que tiene y honestidad de decir, voy a cumplirlo, sino que trae el poder en sí mismo, esa palabra para hacerlo que se convierta en existencia, que se logre, que se haga. Es la palabra de Dios trae el poder de traer algo a existencia, algo que parezca imposible. Si Él lo dice, se va a hacer. Ujú. Maravilloso. Claro, es como hablar lenguas, ¿no? Claro, el hablar en lenguas lo hablamos nosotros, ¿verdad? Son Sí. misterios. Dice la palabra que cuando estamos hablando en lenguas estamos hablando misterios. Pero lo que estoy hablando es de cuando Dios habla, cuando Él habla. Esa palabra dice en la Biblia de que la palabra tiene más de un propósito, ¿verdad? Que entra hasta lo más profundo del ser. Tiene poder Estás esa palabra, hablándome de lo que está escrito en la Biblia, de lo entonces. que está escrito en la Biblia, pero tenemos que recordar que lo que está escrito en la Biblia es la palabra de Dios misma, es Sí, Dios claro. hablando a través de hombres que escribieron. Ujú, ujú. Entonces, ponte a imaginar esto, que cuando estás leyendo la Biblia, por eso es que hay ocasiones en las que estás leyendo y de repente, ¡pum!, una escritura te sobresalta por encima de todas las demás. Y dices, esto no lo había visto
esto antes o qué es lo que me estás diciendo, como que en ese momento dices, esta escritura es para mí, me lo está diciendo a mí, es algo que yo tengo que escuchar, porque esa palabra no se está convirtiendo en algo que simplemente estamos leyendo por leer, sino que está trayendo vida. ¿Qué hagamos nosotros con esa palabra es lo que va a hacer la diferencia? Porque Él la envía con poder para que actúe y logre su objetivo. Pero nosotros ahí es donde nosotros determinamos, ¿lo vamos a tomar para nosotros o lo vamos a dejar pasar y dejar ir? Ah, estuvo bonita esa escritura y ahí quedó el asunto. Entonces, eso es lo que marca la diferencia. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esa palabra que viene con vida, que viene con poder, para ya sea destruir o construir o levantar o formar o crear lo que sea que Él quiera hacer? Ya. Am, si pudieras buscar Juan, capítulo 1, versículo 14, dos escrituras más y ya terminamos. Sino que quiero cubrir estas de nuevo en caso de que nos quede alguna pregunta, que nos queden vacíos. Ah, ¿qué dijiste, Juan? ¿Qué? Juan 1, 14. Ya. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta escritura tiene bastante. Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Dónde habitó Él? Entre nosotros, Entre nosotros, exacto. ¿Y estaba lleno de qué? gloria. Lleno de gloria. Ujú. Amén. Ahora voy a leer Juan 5, versículos 26 y 27. Dice, porque Dios, mi Padre, tiene el poder para dar la vida y a mí me ha dado ese poder. También me ha dado autoridad para juzgar, porque soy el Hijo del Hombre. Jesús recibió esa autoridad para juzgar. Pero dice, Dios el Padre tiene el poder para dar la vida y a mí me ha dado ese poder. Jesús mismo tiene ese poder. Dices ¿Quién es es el hombre? en versículo 5 y el otro es, Capítulo 5, versículos 26 y 27. ay, ay, ahora sí, ya. Ujú, ujú. Amén. Bueno, ¿qué tal? ¿Tienes alguna pregunta de esta lección o está bien? Está bien. Ok. Entonces, para la próxima semana Ajá, vamos a hacer la lección 8 y la lección 9. Vamos a hacer dos lecciones juntas. a ver qué grande es eso. Es igual que las otras, pero están yendo una con otra, muy similar. Vamos, quizás no logremos acabar todas las 9, pero al menos tenemos que avanzar porque la semana pasada no hicimos, entonces para no quedarnos atrasadas. So, yo les voy a enviar un correo electrónico a las demás para avisarles de que vamos a hacer, la próxima semana es la lección 8, pero también la 9. Vamos a tratar de hacer la 9 también, junto con eso. Ya, ¿y cómo le vamos a hacer para a poder abarcar las dos? Leerlo. Igual que has hecho, claro, igual que has hecho esto, y Ujú. lo que voy a hacer es simplemente cubrir los puntos más importantes de las dos lecciones, Ya, porque van la una con la otra de todas maneras. ya. Bueno, ¿qué tal Muchas si gracias. tú oras, mami? ¿Qué te parece? Ya, bendito Padre, muchas gracias por haber tenido un momento contigo, Padre, escuchando tu palabra. Gracias por las clases que nos está dando Fanicita. Y ojalá que hayan más personas para que se integren al grupo, bendito Padre. Que todo vaya bien para mi Fanny, donde esté. Cuídala, protégela, bendito Padre. Y ayúdanos, Señor, a todos nosotros. Gracias, Padre. Amén.
Ok, bueno, nos vamos, déjame apagar aquí un ratito la grabación.